Ok, ¿usted ve esa foto que está ahí? Muy bonita la foto, ¿verdad? Qué lindos que son los hijos, hermanos. Los que tenemos hijos sabemos que es una gran experiencia. Que la vida cambia a partir del momento en que los hijos vienen, la vida cambia radicalmente. Nunca jamás vuelve a ser la misma. Nunca. Nunca más. ¿Ok? Los hijos son una bendición de parte de Dios. Sea que usted lo entienda o no, sea que usted lo valore de esa manera o no. Tanto los que tenemos como los que no tenemos hijos. Son una bendición de Dios. Y permítame decirle una cosa, son parte del plan original de Dios. ¿Por qué? Porque el plan original de Dios era que los seres humanos nos reprodujéramos y pobláramos la tierra. Sin embargo, en los últimos tiempos, en esta posmodernidad en la que nosotros vivimos, nos han vendido la idea de que eso ya no es tan importante. De que los hijos no son necesariamente parte de una vida satisfactoria y plena para una pareja. ¿Ok? Entonces está sucediendo que las personas están dejando de tener hijos. Las parejas están dejando de tener hijos. Y el número va en picada. Cada vez son menos los hijos que la gente está teniendo. Y hay un tema aquí que nosotros debemos entender, que es una cuestión de carácter macroeconómico a nivel social, que se llama la tasa de reposición. Entonces, en la medida en que una sociedad va teniendo nuevos retoños, nuevos hijos, nuevas generaciones, esta sociedad va teniendo la capacidad de poder renovarse y de poder seguir activa a nivel económico. Pero cuando una sociedad va echando para atrás con la tasa de natalidad, empieza a haber problemas serios. ¿Por qué? Porque entonces hay un recargo importante del tema del sostenimiento estatal, del sostenimiento de cada gobierno de cada país. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la cantidad de personas, mayor la posibilidad de poder tributar y de poder obtener, digamos, recursos a partir de el número de personas que habitan el país. Pero si el número va descendiendo, si el número va cayendo constantemente, los recursos se van limitando, número uno. Número dos, la tasa la expectativa de vida ha crecido. Antes las personas vivían 60 años, 70, sí, los más longevos llegaban a 70 años. Ahora no. Ahora las personas están viviendo más de 80 años. Entonces, cada vez hay más personas adultas mayores, ancianas, y menos jóvenes y menos niños. ¿Qué significa? Significa que esto a largo plazo nos va a pasar una factura muy mala, muy seria. Este no es el tema exactamente, pero quiero que lo entiendan. La proyección para el 2050 dice que para el 2050 en Costa Rica el 25% de la población van a ser adultos mayores. La cuarta parte de la población costarricense van a ser adultos mayores. Y si usted se pone a pensar que la cuarta parte van a ser adultos mayores y probablemente la otra cuarta parte van a ser habitantes no económicamente activos, o sea, adolescentes, niños, menores de edad que todavía no están en una etapa económica productiva, lo que va a pasar es que la responsabilidad del sostenimiento de todos los sistemas de salud y de todos los sistemas de ayuda social del país va a recaer en el otro 50% de la población. O sea, la mitad de los habitantes del país van a sostener a la otra mitad. Y eso es un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque la carga impositiva, los impuestos cada vez van a ser mayores. Y cada vez va a ser más difícil poder cumplir con esto. ¿Ok? Pero bueno, el propósito original de Dios era que el ser humano se reprodujera y poblara toda la tierra. ¿Se ha cumplido? Sí. Podríamos decir que sí. ¿Está el 100% de la tierra poblada en este momento? No. Todavía hay grandes extensiones de terreno en todo el planeta que aún no han sido habitadas. Y hay personas que poseen grandes extensiones de terreno donde no hay
población porque lo usan, lo dedican, digamos, para cuestiones de carácter productivo, pero son enormes extensiones de terreno. Entonces, ¿se ha poblado todo el planeta? No, realmente no. ¿Cómo está el tema de la superpoblación? El tema de la superpoblación es porque los líderes mundiales quieren mantener un estándar de vida que el número, que la cantidad de personas que hay en este momento en el planeta no se los permite. Entonces están ceñidos con la idea de que hay que reducir la población, hay que reducir la población, hay que reducir la población, y le han dado mucha prominencia a estilos de vida sin hijos, estilos de vida solitarios, o sea, en solitario, desarrollando proyectos de vida, donde no involucra, donde no implica una pareja, y promoviendo otras cosas como estilos de vida de diversidad, ¿verdad? Homosexuales, lesbianas, que como entendemos no se reproducen entre ellos, ¿verdad? Encima de eso se está promoviendo muchísimo el tema del aborto, tratando de liberalizarlo en todas partes del mundo, porque obviamente el aborto elimina una cantidad de personas. Entonces, buscando siempre la reducción de la población humana. Bueno, nosotros, los que sí nos atrevimos a tener hijos, nos sentimos privilegiados, agradecidos por esto. Hay una pregunta importante. Si yo tengo hijos y mis hijos crecen, se desarrollan, se casan y tienen hijos ellos, ¿qué son los hijos de mis hijos? ¿Perdón? Nietos. Ajá, son nietos. O sea, los hijos de mis hijos van a ser mis nietos. Les tengo una noticia. Dios no tiene nietos. Y Dios es un padre, ¿verdad? Pero Él no tiene nietos. Y a lo largo de esta prédica, a lo largo de este tema de hoy, vamos a entender por qué esto es así. Esta es una frase que me dijo hace un par de semanas un amigo cuando le hice una pregunta. Estábamos hablando de su vida espiritual cuando joven, ¿verdad? Y entonces él me estaba contando que él recibe, o sea, que él llega a ser aceptado por el Señor cuando tenía 17 años. Pero este hermano es cristiano desde la cuna. O sea, sus papás son cristianos, él se crió en un hogar cristiano y es a los 17 años que él viene a convertirse en un cristiano. Entonces yo le hago la pregunta, porque lógicamente me pareció sumamente raro, ¿verdad? Yo le hago la pregunta, pero ¿no es cierto que tus papás son cristianos y vos creciste en un hogar cristiano? Y me respondió con esto: sí, pero Dios no tiene nietos. Y aquella frase me impactó, me golpeó la cabeza. Yo, tiene razón pero hay que desmenuzarlo un poquito. Hoy lo vamos a desmenuzar nosotros. Amén. Vamos a ver si esto quiere funcionar. Bien. Esta es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Dios da a los hijos con un propósito. ¿Ok? Esto es muy importante. Nosotros tenemos que entender que los hijos no son un accidente, aunque usted lo tome como si fuera un accidente. Tampoco son un gol, aunque para usted fuera un gol. Porque todos los hijos, absolutamente todos, tienen un propósito, porque Dios los manda a esta tierra, a esta vida, con un propósito. Tengo una amiga que acaba de cumplir 38 años y acaba de dar a luz su segunda bebé. Tiene 22 días la chiquita. No estaba dentro de los planes de ella, jamás. Tenía una única hija con 20 años, o sea, y lo último que le estaba pasando por la cabeza era tener a estas alturas del partido, con 38 años, otra criatura para empezar desde cero, ¿verdad? Porque significa empezar desde cero, y eso no estaba dentro de sus planes. Obviamente cuando todo esto sucede, pues le impacta muchísimo, se convierte en toda una, ¿cómo se llama? En todo
traspié, por lo menos ella lo ve así, ¿verdad? En un principio, ¿verdad? O sea, llora mucho, etcétera, porque no está dentro de los planes. Y no es una mujer casada, peor aún. O sea, no tiene, digamos, una estabilidad familiar como para decir, no importa, o sea, estamos grandes, pero todo está bien, todo está estructurado, todo está ordenado, vamos bien. No. Y en este momento está sin empleo. Además, se sigue sumando cosas negativas al respecto, ¿verdad? Pero el otro día estaba conversando con ella y me decía que cuando un día ella estaba viendo a su hija mayor y le dijo al Señor, Señor, esta se va ahorita. Tiene 20 años, está estudiando en una universidad estatal, le está yendo bastante bien, o sea, está con la idea de ser profesional, y la profesión que escogió implica trabajar fuera de San José. Entonces ella se pone a analizar la situación y dice, esta se me va ahorita. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? O sea, ¿cómo quedo yo? No tengo pareja, o sea, me he enfocado toda mi vida en esta criatura que ya casi se va. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Le dijo ella al Señor. Y la respuesta del Señor tiene 22 días de nacido. ¿Verdad? Porque Dios es un tipo raro, hermanos. Dios es un tipo bien raro. Yo lo amo, es mi papá, pero Él es bien raro. Y Él responde de una manera tan rara, ¿verdad? Porque le hizo una pregunta al Señor y dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo? No te preocupes, yo te lo voy a arreglar. Ahí está el arreglo, ahí está la solución que Dios le dio, que obviamente no era la que ella estaba esperando. Obvio, ¿verdad? Pero era la respuesta que Dios le tenía para ella. ¿Por qué? Porque cumple muchos propósitos. ¿Te parece que tu vida va a quedar sin propósito? Ya no. Ahora vas a tener todo este tiempo para ir desde cero llevando de la mano a esta criatura, ¿verdad? Enseñarle a comer, a caminar, todas las cosas. Después todo el proceso de el kinder, la escuela, el colegio, la universidad, eso tiene para rato, para entretenerse. O sea, ya no tiene que preocuparse de qué voy a hacer ahora con mi vida, ya no. Y ahora sí tiene muy claro qué es lo que va a hacer con su vida. ¿Ok? Y como le digo yo, y Dios te puso un estate quieto. No era la respuesta que vos querías, pero era la respuesta que Dios sabía que necesitabas. ¿Entienden, hermanos? Por eso les decía ahora hace un rato, mejor entréguele las llaves al Señor. De todas formas, Él igual va a hacer las cosas como Él decide que las va a hacer, y usted no tiene participación en eso, porque Dios no llega y le pregunta, mira, voy a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? No, Él no hace eso. Él viene y hace lo que tiene que hacer y punto. Y respire profundo y siga caminando. Eso es todo. Amén. Pero es que Dios da a los hijos con un propósito, y fue exactamente lo que pasó con Abraham cuando Él le hizo la promesa a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18, donde le dice Dios a Abraham, y en tu simiente, en tu descendencia, dicen otras versiones, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y le da la razón por la cual Él está haciendo eso, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, en este momento, cuando tenés un hijo que te acabo de pedir que sacrifiques y estuviste dispuesto a sacrificarlo, porque es justo en ese momento cuando Dios le dice esto. Quiero que me des a tu hijo, le dice. Quiero que lo lleves y lo sacrifiques, me lo sacrifiques. Y Abraham estaba vinculado con ese hijo porque era el hijo de Sara, no era el hijo de la esclava, era el hijo de su esposa, que había tenido, en edad avanzada, o sea, había sido un milagro aquel huila. Y Abraham estaba tan apegado a Isaac que cuando Dios le dice, quiero que me lo sacrifiques, o sea, yo me imagino los ojos de Abraham volviendo a ver para el cielo. ¿Qué? O sea, esperé 100 años para este huila. 100 años, entonces llevo 100 años sin un hijo, 100 años esperando para que me des un hijo. Y ahora 100 años después me decís que te lo dé, que te lo sacrifique. Yo me imagino que todo eso lo pensó Abraham en su mente, pero no se lo dijo a Dios. No está registrado en la palabra.
Entonces él obedientemente agarró, tomó al muchacho, tomó la carga de leña y se lo llevó con el cuchillo a sacrificarlo. Cuando Dios detiene la mano de Abraham en el momento en que va a ejecutar a su hijo, le dice: ok, ahora te voy a decir una cosa. Por eso que acabas de hacer, porque demostraste que para vos yo soy lo primero y que vos haces lo que yo diga sin importar lo que sea, precisamente por eso es que voy a bendecirte. Precisamente por eso todas las generaciones de aquí en adelante van a hablar de vos. Todas. No va a haber nadie en el mundo que no mencione tu nombre y que no te conozca. Todo el mundo, toda la humanidad de aquí en adelante te va a conocer. Y esa descendencia que hoy has estado dispuesta a sacrificarme a mí, va a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de Isaac vinieron Esaú y Jacob. Y Jacob se convirtió en Israel. Israel, con sus 12 hijos, con sus 12 tribus, formó el pueblo de Israel, la nación judía, por medio de la cual nosotros hoy tenemos una forma de adoración a Dios, porque nosotros somos judeo-cristianos. La base de nuestra adoración, de nuestra doctrina religiosa es el judaísmo. ¿Ok? Y el cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo. Concentra más de la tercera parte de la población mundial. Entonces, lo que le dijo Dios a Abraham, ¿era cierto o no era cierto? Era cierto. En tu descendencia, por este Isaac que hoy me quisiste sacrificar y no te dejé, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque fuiste obediente, porque estuviste dispuesto a hacer mi voluntad, a pesar de que no era lo que vos querías, porque jamás por tu propia voluntad me hubieras ofrecido tu hijo, nunca. Amén. Amén. Ok, entonces Dios siempre tiene propósito para esto. Los hijos no son accidentes ni goles. Los hijos son planes de parte de Dios. Amén. Y hay algo muy importante. Cuando el pueblo de Dios fue desarrollándose, llegó un momento donde Dios habla con Moisés, cuando ya saca a la nación de Israel de Egipto, ¿verdad? Y le da sus estatutos, toda la reglamentación, todas las reglas y las leyes por medio de las cuales se iban a regir a lo largo de su vida, empezando por ese desierto que tenían que atravesar. En el desierto les da su código de judicial y de justicia, ¿ok? En el desierto. Y después de que le da ese código, después de hablarle, de darle los 10 mandamientos, vea lo que Dios le dice a Moisés para que le comunique al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, donde le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A partir de este momento, esto que te acabo de decir, necesito que lo cargues aquí, en tu corazón. Y necesito que se lo contes a tus hijos, que se lo relates a tus hijos, que se lo enseñes a tus hijos. Porque así como yo te lo estoy diciendo a vos hoy, tus hijos tienen que aprenderlo y tienen que regirse por esta ley que les estoy dando hoy. Entonces, todos los hebreos conocían la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que esto tenían que heredarlo a sus hijos, que este conocimiento acerca de Dios y acerca del propósito de Dios tenía que ser pasado de generación en generación, y en aquella época no se hacía por escrito, se hacía de boca en boca. Entonces sí había, digamos, la ley sí estaba escrita, obviamente,
como Dios se lo había pedido a Moisés, fue escrita en las 613 leyes, fueron redactadas la Torá y guardadas en el Arca del Pacto. Pero ellos tenían que sabérselas. No era, ¿cómo se llama? Léala cada vez que puedan, no, apréndaselas. Apréndaselas. Yo no sé si estoy bien o no, en alguna oportunidad escuché que cuando los judíos presentan a los muchachos a los 13 años de edad, hay una actividad que se llama el Bar Mitzvah, que es la presentación de los hombres judíos ante la sociedad, ante la congregación, por decirlo así. Y a partir de ese momento se convierten oficialmente en hombres. Ya no son vistos como niños, sino como hombres. 13 años tienen cuando esto ocurre. Y uno de los requisitos, por lo menos es lo que yo en algún momento escuché, es que tienen que recitar la Torá de memoria. De memoria. O sea, cuando un muchacho judío va al Bar Mitzvah, tiene que recitar toda la Torá de memoria, no leerla, no, recitarla. Porque es parte de la tradición, así es como lo hacen. ¿Cómo podría un muchacho presentarse en este lugar, en una sinagoga, el día de su Bar Mitzvah, a recitar toda la Torá si sus papás no se lo hubieran enseñado? No podría, ¿verdad que no? Entonces, Dios da a los hijos como una herencia para nosotros y a nosotros nos pide que le demos a ellos como herencia el conocimiento acerca del Dios que nosotros adoramos. Porque ese conocimiento les va a poner al alcance la bendición y la maldición. Si lo cumplen, bendición para ellos; si no lo cumplen, maldición para ellos, tal cual se lo dijo al pueblo de Israel en el desierto, al pueblo hebreo en el desierto. Amén. Entonces, tenemos que entender esta parte porque es importante. Porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos, que sean rectos, que amen y adoren al Señor, pero jamás hacemos esto. Y creemos que eso es responsabilidad de la maestra de escuela dominical. Ella es la que tiene que enseñarle. Entonces, para eso vamos a la iglesia los domingos, para que le enseñen. No, papito, no, mamita, no funciona así. Es en tu casa, dice aquí, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, siempre. ¿De acuerdo? Porque a partir de esta disposición, de esta orden que Dios le da al pueblo de Israel, a los hebreos, a partir de ese momento Él está al pendiente de lo que ocurre con las generaciones de sus hijos. Vea lo que dice Éxodo en el capítulo 20 y el versículo 5. No te inclinarás ante ellas, les está dando la ley. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, dice aquí, esta es la palabra grave, marque esa palabra, grave es esa palabra, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la Biblia Reina Valera de 1960. Éxodo 34:7 dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Lo que está diciendo aquí, bueno, voy a leer el otro pasaje, el de Deuteronomio. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ok, ¿qué es lo que dice aquí? Lo que está diciendo aquí es que Dios está pendiente no solo de aquellos a los que les dio la ley en vivo, sino de los hijos de aquellos a los que les había dado la ley, porque ya les había dado la orden de que se la enseñaran a sus hijos. ¿Ok?
No se los dio como una recomendación. Yo creo que es buena idea que tal vez los carajillos se la aprendan. No, 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 no. Les dijo, vas a hacerlo. Se las vas a enseñar. ¿Ok? Y a partir de ahí, Dios espera que eso sea exactamente lo que ocurre. Que los hijos de aquel pueblo hebreo al que se le entregó la ley, aprendieran la ley y tuvieran la disposición en su corazón de hacer exactamente lo mismo que hicieron sus padres con ellos. Entonces, desde ese momento Dios empieza a estar pendiente de lo que ocurre con los hijos de estos hijos y de todas las generaciones que recibieron la ley de parte de Dios. Ahora, la palabra que usa Éxodo 25 en esta versión Reina Valera 60 es que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hace muchos años el hermano Juan Stam, que ya disfruta de su galardón, ya partió con el Señor hace poco más de un año, casi 2 años creo, dio una explicación acerca de esto. Esta palabra visita es una palabra hebrea. Dice que el sentido principal de este verbo hebreo es igual que visitar en castellano, y el sentido básico es preocuparse por. La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, lo traduce bien con estar pendiente de. ¿Qué significa? No significa que Dios iba a hacer pagar a los hijos por los errores de sus padres, sino que iba a estar vigilando las nuevas generaciones para ver si los padres habían hecho su trabajo, a ver si habían cumplido con su responsabilidad de enseñarle a sus hijos todo lo que Dios les había ordenado hacer. ¿Ok? Y conforme al cumplimiento o no de esa orden que les había dado, los hijos las nuevas generaciones iban a tener bendición o iban a tener maldición, porque en esos términos se lo pone Dios al pueblo. Pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge vos, ¿qué querés? Yo te recomiendo la vida para que te vaya bien, etcétera, etcétera, y dure largo tiempo sobre la tierra y todo eso. Esa es mi recomendación, pero la decisión es tuya. Como la decisión de enseñar o no enseñar a los hijos en el camino del Señor, las leyes que Dios les había dado, era de ellos también. Entonces lo que Dios hace a partir de ese momento es estar pendiente de lo que está ocurriendo con las generaciones para ver si se están instruyendo en la ley de Dios o no. ¿De acuerdo? Y dice que Él va a seguir haciendo eso hasta la 3ª y 4ª generación de cada una de las generaciones, o sea, por siempre, en resumen. ¿De acuerdo? Y que iba a hacer pagar el pecado y iba a ejecutar juicio sobre estos pecados de los padres que fueron heredados a los hijos. ¿Por qué? No es que vos hiciste mal, ahora te voy a matar a tu hijo, no. Vos actuaste mal y pecaste y enseñaste a pecar a tus hijos. Ese es el tema. No es que ellos son buenos, vos sos malo, entonces como vos sos malo, a ellos se las voy a cobrar. No, no es así. Vos sos malo y no enseñaste bien a tus hijos, entonces como no enseñaste bien a tus hijos, ellos también son malos. Ellos van a pagar las consecuencias, pero la culpa es tuya, porque debiste haberles enseñado y no lo hiciste. ¿Dice amén? ¿Entendemos? Ok. Dios no imputa, le cobra la factura a los hijos por los pecados de los padres. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 24 y versículo 16. Dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea, las facturas son a nombre de la persona que está haciendo las cosas. No le voy a cobrar facturas a alguien que no las debe. Las facturas son personales, los pecados son personales y no se trasladan de generación en generación. Esto es muy importante, hermanos, porque yo sé que en algún momento usted ha escuchado hablar de los pecados generacionales, ¿verdad? Entonces, como el abuelo era un gran zaguate, ¿verdad?
y tenía hijos regados por todas partes y era un gran enfermo y etcétera, etcétera, entonces en algún momento de la generación eso va a salir. ¿Por qué? Porque es un pecado generacional y ese pecado generacional no ha sido desarraigado de la familia. Suave un momentito. O sea, lo que usted está diciendo es que eso es una maldición generacional. O sea, que no importa cómo venga la persona o en qué momento venga la persona, eso lo va a tener que asumir. No, permítame decirle que no. Porque lo que está sucediendo, por eso les hice todo el antecedente, es que los padres tenían que enseñarle el camino de la justicia a sus hijos. Y si alguien se torció de esa generación anterior, es porque sus papás no hicieron el trabajo probablemente. Y si alguien se tuerce en una generación posterior, probablemente sea porque los papás tampoco están haciendo el trabajo. Amén. ¿Sí entendemos? Porque la responsabilidad no es que este me salió chueco como el abuelo. No es eso. No. Hay que enseñarlo. Al abuelo no le enseñaron, al abuelo no hubo quien lo jalara, no hubo quien lo instruyera, no hubo quien lo formara en el camino de la justicia de Dios. Entonces hay que hacerlo con ¿Para qué? Para que esa inclinación que tiene hacia ese tipo de cosas vaya de una vez siendo eliminada. ¿Sí entendemos, hermanos? Pero hay que trabajar. O sea, las cosas no suceden solitas. Hay que trabajar. Hay que invertir, porque si no se invierte, después no se quejen las consecuencias. Amén. Ahora dice, segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 6. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte. Está hablando de una situación aquí en particular, con un enfrentamiento, con una batalla, dice. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo: no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Entonces olvídese de las maldiciones generacionales en este momento, sáquelo del sistema, agarre ese archivo, esa carpeta que usted tiene en la mente y bótela. ¿Ok? No hay tal de maldiciones generacionales. Eso no es conforme al propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sería injusto que Dios condene a alguien que ni siquiera ha nacido por lo que hicieron 2 o 3 generaciones atrás. Y Dios no es un Dios injusto, ¿verdad que no? Dios es un Dios justo, recto, siempre hace las cosas bien. Entonces, las maldiciones generacionales no existen. Lo que existe es la falta de interés de alguna generación en particular de enseñar a sus hijos a caminar en rectitud y justicia. Eso es muy diferente. Y había una orden de hacerlo y no se cumplió. Amén. Bien. Entonces Dios no es de los que le cobra las facturas a quien no las debe. No. Porque aquí dice claramente, cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Nadie paga facturas ajenas aquí. ¿De acuerdo? Dice acá, siempre como extensión de esto que estamos hablando, en Ezequiel capítulo 18, versículos 2 al 4, lo siguiente: ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? La dentera es como cuando usted muerde algo así demasiado ácido y el diente inmediatamente le responde, le reacciona, le mete un dolorcito así agudo hasta la punta del cerebro, ¿verdad? Ok, eso es la dentera. Entonces, claro, los papás se comieron las uvas agrias, ¿verdad? Y no les dolieron los dientes, les duelen los dientes ahora a los hijos. Ese era un dicho común, digamos, en el pueblo de Israel. Dice aquí en el versículo 3: vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá.
¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Ezequiel aquí? Ya no van a usar más esto o a seguir creyendo esto de que los tatas se jalaron las tortas y las pagan los hijos. No, 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 no. Y Dios dice claramente, las almas son mías, todas, las de los padres y las de los hijos. ¿Ok? Y la que peque, esa muere. La que esté viviendo, actuando, correspondiendo al pecado y no quiera arrepentirse y cambiar, va a morir por su pecado, pero esa, no por culpa de otro. Ahora dice Ezequiel en el capítulo 18, los versículos 10 al 13. Pero si engendra un hijo violento, que derrama sangre y que hace cualquiera de estas cosas a un hermano, aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas, él sea el papá, ¿verdad? Que también come en los santuarios de los montes y amancilla a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, que levanta sus ojos a los ídolos y comete abominación, que presta interés y exige con usura, vivirá, no vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Eso significa, él va a pagar por sus propios pecados, él va a pagar las consecuencias de sus propias acciones. Porque dice, si engendra un hijo, si una persona tiene un hijo con todas estas malas características, ¿verdad? Dice, aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas, o sea, el papá nunca actuó de esa forma, el hijo actuó de esa forma. ¿Ok? Y a pesar de que se le quiso jalar y que se le quiso enseñar, el hijo se rebeló, porque hay rebeldes también, porque hay hijos rebeldes que no importa que usted les diga, ellos van a hacer lo que les da la gana. No importa qué tan bueno sea usted, usted puede ser el santo de su casa, la santa de su casa, pero a aquel hijo rebelde le importa un banano lo que usted le diga. Y él va a hacer lo que le da la gana sin importar si usted llora, no llora, si sufre, si no sufre, si usted está pasando vergüenzas en la congregación, si usted está sirviéndole al Señor, o sea, a él no le interesa. Él es rebelde y va a hacer lo que él le dé la gana, no importa si usted lo pone en oración todos los días del mundo. Él va a seguir haciendo lo que él quiere porque él es dueño de su vida y toma sus propias decisiones. Pero como él es dueño de su vida y toma sus propias decisiones, él paga sus propias facturas. ¿Sí me están entendiendo esa parte? Amén, amén. Él va a pagar sus propias facturas. No se las van a cobrar al papá. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque el papá no se lo enseñó. Porque el papá ha sido fiel, porque ha caminado en rectitud delante de Dios y en justicia y ha cumplido la palabra del Señor. O sea, eso no lo aprendió de sus papás. Eso no lo aprendió en la casa. Es un hijo rebelde que decidió hacer lo que le diera la gana en la vida sin importar lo que los papás opinen o lo que la sociedad opine. Y él va a pagar las consecuencias de esas malas decisiones que ha tomado, pero él, no sus padres, no su familia. Ahora, desgraciadamente cuando hay un hijo de estos en la casa, ante Dios tal vez no tendrá que pagar, está bien, pero a veces ante la sociedad sí. Porque qué estigmatizados son los papás de estos muchachos rebeldes, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa que es que seguramente lo alcahuetearon y seguramente le dieron todo lo que pidió y seguramente nunca le jalaban los mecates en la casa y nunca lo regañaban y nunca le llamaban la atención y o sea, lo dejaron por la libre que hiciera lo que le diera la gana. Puede que sí, pero puede que no. Y todo el mundo piensa que eso fue lo que pasó. Entonces los padres inmediatamente son metidos en una clasificación donde no calzan, donde no corresponden, porque no fue eso lo que pasó. Entonces siempre, tarde o temprano, los padres de estos muchachos o de estas muchachas terminan pagando consecuencias de cosas que ellos no hicieron. Pero ni modo, es parte de el rol, la responsabilidad de ser padre. Amén. Ok. Ahora, sucede algo raro aquí. Hay padres buenos con hijos malos, que es lo que acabamos de ver. Les voy a mencionar dos ejemplos de la Biblia. En 1 Samuel capítulo 2, los versículos 22 al 25, habla de Elí, el que era el sacerdote, el sumo sacerdote. Dice, Elí era ya muy anciano, ya había envejecido él. Dice, y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel.
y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión, o sea, en la entrada del templo, en la entrada del tabernáculo, se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? Le dijo Elí a sus hijos. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. ¿Por qué? Porque eran tan malos que la verdad es que Dios les había endurecido el corazón, como endureció el corazón de Faraón. Recuerdan todas las veces que Moisés fue a decirle de parte del Señor: dice el Señor esto, esto y esto. Y la Biblia dice claramente: pero Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces el corazón de estos, de los hijos de Elí, del sumo sacerdote, había sido endurecido por Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tenían intenciones de arrepentirse y no se sentían mal, o sea, no sentían una pizca de arrepentimiento ni una pizca de vergüenza por las barbaridades que estaban haciendo. O sea, se acostaban, tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo, en la entrada del tabernáculo, en la pura entrada. ¿Qué tal? Estos no tenían vergüenza de nada. O sea, su conciencia estaba totalmente ennegrecida, cauterizada, estaban totalmente dominados por la oscuridad. Y Elí había sido un buen sumo sacerdote. Vea usted lo que son las cosas. Elí había sido un hombre recto, que había actuado con justicia y con rectitud delante de Dios, y había servido a Dios rectamente. ¿Será que no les enseñó a sus hijos? No sabemos. La Biblia no habla de eso. Se suponía que él tenía que enseñar a sus hijos. Tal vez lo hizo, tal vez no. Tal vez Dios los quería desaparecer o quería que murieran porque eran hijos rebeldes, porque él lo había intentado todo y no había logrado nada con ellos. Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer con esto? No. Saquémoslos. ¿Por qué? Porque no están ayudando, no están haciendo nada bueno. ¿Ok? Él les llamó la atención y ni así quisieron entender. Ahora ve lo que dice 1 Samuel en el capítulo 8 y los versículos... bueno, antes de leer 1 Samuel 8, 1 y 3. Hay algo importante aquí. El sacerdote, el sumo sacerdote que estaba en la casa de Dios, cuando llevan a Samuel pequeñito a dejarlo ahí para el servicio del Señor, ¿quién era? Elí. Exactamente, era Elí. Entonces sí lo crió bien. Exacto, Samuel, exacto. O sea, Elí se convirtió en el tutor de Samuel. ¿Y cómo resultó Samuel? ¿Igual que los hijos de él? No. Entonces, ¿qué significa? Que Elí sí sabía hacer el trabajo bien. Los hijos no ayudaron, los hijos no quisieron meterse en la corriente, ¿verdad? ¿Ok? No quisieron. Samuel sí. Pero vea lo que le pasa a Samuel. Samuel sirve a Dios, se convierte en un profeta prominente, importante en el pueblo de Israel, uno que es recordado hasta el día de hoy por los judíos. Pero vea lo que le pasó a Samuel. 1 Samuel capítulo 8 y versículos 1 y 3 dice: y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Y el 3 dice: pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. ¿Usted cree que Samuel no sabía criar a hijos buenos? Había tenido un buen modelo, había tenido un buen tutor. Elí lo crió bien, le enseñó la ley del Señor, le enseñó a comunicarse con Dios. Cuando Samuel estaba pequeñito y escuchaba la voz, Samuel, y Samuel iba donde Elí y le decía: sí, Señor, yo no te llamé. 3 veces, y a la tercera le dice Elí a Samuel: cuando escuches la voz otra vez le vas a decir: manda, Señor, que tu siervo escucha. Elí formó a Samuel, lo crió bien, le enseñó el camino de la rectitud y la justicia. Entonces Samuel sabía cómo, sí sabía cómo, pero le salieron chuecos los hijos igual que Elí.
Samuel, como era el profeta era una autoridad. Recuerden que en este tiempo el profeta tenía mucho poder, mucha autoridad. ¿Por qué? Porque era la voz del Señor. Entonces, lo que el profeta decía, se hacía. Entonces, Samuel decide poner a sus hijos como jueces sobre Israel, pero los bandidos eran unos sinvergüenzas. Entonces, andaban tras ganancias deshonestas, o sea, choriciaban todo lo que podían, en buen tico, aceptaban sobornos y pervertían el derecho. O sea, ellos eran jueces, ellos podían decidir a favor o en contra. Entonces, a cambio del monto correcto, ¿verdad? A cambio de la propina correcta, ellos torcían el derecho y juzgaban lo recto mal y lo injusto como recto. Padres buenos, hijos malos. Pero también sucedió lo contrario, hermanos. Padres malos, hijos buenos. Segundo de Crónicas, capítulo 29, los versículos del 1 al 6. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Cuando dice David su padre, no significa que David era el padre de Ezequías. Significa que David era antepasado de Ezequías. ¿Ok? Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron sus espaldas. Ezequías hizo todo esto. ¿Pero quién era Ezequías? Vean lo que dice segundo de Crónicas, capítulo 28, y los versículos del 1 al 4. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto a los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas de los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Eso hizo Acaz. ¿Ustedes saben quién era el papá de Ezequías? Acaz. Este rey malo era el papá de ese rey bueno, que mandó a botar toda la inmundicia, que volvió a abrir el templo, que volvió a instituir, a rescatar la adoración al Dios verdadero. Ezequías era hijo de Acaz. Acaz, un hombre malo, un rey malo, que adoró todo lo falso, todos los baales, que hizo todas las barbaridades que a Dios no le gusta, todas. Y Ezequías, su hijo, todo lo contrario. ¿Podríamos decir que Acaz enseñó a Ezequías a caminar en rectitud y justicia delante de Dios? Jamás. Es más, si Ezequías hubiera hecho lo mismo que Acaz, todo el mundo hubiera dicho: de tal palo, tal astilla. Pero no fue así. Ezequías tenía un corazón diferente. Ezequías tenía un corazón que quería adorar al Dios verdadero, que quería romper con toda esa racha de idolatría y de falsedad en la que se había metido el pueblo de Israel por años. Padres malos, hijos buenos. 25 años. Padres buenos, hijos malos. Porque esto funciona así. Amén. Entonces, a ver, hermanos, volviendo al tema, Dios no tiene nietos. No significa que si nosotros somos hijos de Dios, nuestros hijos automáticamente son hijos de Dios. Perdóneme que le corrija, pero no funciona así. ¿Ok? Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos.
Si yo soy un hijo de Dios, mis hijos tienen que convertirse en hijos de Dios, no son nietos de Dios. ¿Y cómo es que esto ocurre? Vea, muchísimas veces se pone como ejemplo esta situación que ocurre en el libro de los Hechos cuando Pablo y Silas son metidos a la cárcel, ¿verdad? Y entonces, no, es que mis hijos son del Señor porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le voy a hacer una aclaración aquí. Hechos capítulo 16, versículos 29 al 34, se relata esto en particular. Dice, hablando del carcelero de Filipos, que es este hombre al que se le dijo esto, dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ve que no fue una cosa mágica. No, es que como él creyó, entonces inmediatamente toda su familia se salva. No. Él creyó y llevó a Pablo y a Silas a su casa para curarle las heridas y todo el tema. Y en su casa Pablo y Silas le predicaron a toda la familia de aquel hombre. Entonces, por ese primer paso que dio el carcelero de Filipos de creer en Jesús y de ponerle atención al evangelio que le estaban dando Pablo y Silas, entonces él lleva a Pablo y a Silas a su casa para que su familia sea expuesta al mensaje del evangelio también. Entonces su familia adquiere o alcanza salvación ese día porque también escucharon el evangelio y también lo aceptaron. O sea, no solamente el carcelero de Filipos creyó, su familia también creyó. ¿Entendemos? No es automático, no, como yo creo mis hijos están salvos. No funciona así. Si yo creo y tengo salvación, mis hijos tienen que creer para poder tener salvación. No es que porque yo soy salvo, ellos son salvos. No funciona así, hermanos. Ese es el error que hemos cometido y hemos pasado generaciones diciendo lo mismo. No, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero es que ellos también tienen que creer porque si no, no van a ser salvos. Ellos también tienen que dar un paso de fe porque si no, no van a ser salvos. Dice amén. Sigue diciendo aquí. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él, o sea, el carcelero de Filipos, y todos los suyos. ¿Por qué? Porque reciben el evangelio de salvación, lo aceptan y dan el paso de ser bautizados. O sea, si ustedes me están diciendo bien, yo tengo que creer y ser bautizado. Yo creo, bautíceme. El carcelero y toda su familia dieron ese paso. No fue por herencia, ¿me entienden? No fue un acto mágico, no, como yo ya dije, sí, el resto están metidos en el paquete. No es así. Entonces dice el 34, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Ya entendieron cómo es que funciona eso de creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Que si usted cree y usted expone a los suyos al evangelio de salvación y ellos también creen, entonces usted va a ser salvo y ellos también, pero porque ellos creyeron, no porque usted creyó. Dice amén. ¿Sí queda claro? Ok, para que no sigan diciendo, no, es que como yo creí, entonces mis hijos también están. No. Ellos tienen que creer igual, porque si usted creyó y ellos no hay salvación ahí. Amén. Hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, nuestros hijos también lo son, no son nietos de Dios. Vea lo que dice Juan en el capítulo 1 y los versículos 12 y 13. Dice, pero a todos los que le recibieron, ojo, a todos los que le recibieron, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. O sea, que el hecho de que hayan nacido de un hijo de Dios no significa que nacieron como hijos de Dios. ¿Sí me entiende? Porque eso es lo más importante que necesitamos entender hoy.
No porque yo soy hijo de Dios, es que mis hijos, como nacieron de mí, automáticamente nacen como hijos de Dios. No, ellos no nacen como hijos de Dios. Tienen la misma oportunidad que tuve yo de convertirme en un hijo de Dios, porque yo soy hijo de Dios por adopción. Yo no nací siendo un hijo de Dios, fui adoptado como hijo de Dios. Y mis hijos tienen la misma oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios, la misma oportunidad. Pero el hecho de que yo sea hijo de Dios no los convierte a ellos en hijos de Dios. Amén. Dice 1 Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Ven? Entonces, ¿cómo sabemos que es hijo de Dios? Porque practica la justicia, porque creyó y porque está dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Porque está dispuesto a ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso lo convierte en un hijo de Dios. Pero ser hijo de un hijo de Dios no te hace hijo de Dios. Para que botemos ese concepto errado que podamos tener en nuestra cabeza. Y por último dice Efesios en el capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, ¿ok? Por fe. Si sus hijos tienen fe en lo que usted cree, si usted ha inculcado en sus corazones la confianza en Dios, la justicia de Dios y les ha enseñado que es la mejor manera de vivir y ellos creen en eso, es probable que lleguen a convertirse en hijos de Dios. Pero si usted ha hecho eso con ellos y ellos no hay forma, no les entran, no quieren, no les da la gana, ellos van a pagar su propia factura. ¿Entendemos? Diga, hermano Henry. Es como, mis 3 hijos son bautizados, pero ninguno anda en la obediencia de Dios. Entonces, si no se reconcilian con Dios, si no se unen a Dios, que parten del pecado, saben como Satanás, porque no es un camino. Es una acción personal. ¿Sí? Y yo sé, y yo sé que para usted, Henry, como padre, no es algo fácil de procesar. Yo sé que como padre no es algo fácil de procesar. No es algo que le hace feliz. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque usted quisiera ver a sus hijos caminando en rectitud y justicia delante de Dios. ¿Cierto? Obvio. Pero es algo que nosotros, desgraciadamente, no podemos controlar. Porque usted puede decirle a un hijo hasta el cansancio, mire, que vea que el Señor, que Dios viene, que Cristo viene, que vea cómo están las cosas, lo que está pasando, etc. Eso lo puede decir hasta el cansancio. El ay, mi mamá, usted siempre con el mismo cuento. Ah, mi tata, siempre con la misma hablada. ¿Cuánto tiempo tengo ya de estar escuchando la misma vara? Y nada que viene. ¿Por qué? Porque ellos no creen. ¿Por qué? Porque se cree por fe y no la tiene. ¿Por qué son bautizados en el Evangelio? Porque tal vez en algún momento tuvieron la semilla y la semilla estaba ahí. Pero recuerdan la parábola de la semilla. Cómo van cayendo las semillas en diferentes lugares y que en algunos germinan y en otros no. ¿Qué es lo que me toca a mí como padre? Seguir orando. Señor Padre, ojalá que mi hijo sea buena tierra, que mi hija sea buena tierra, Padre. Ahorita no lo parece, pero Señor, por favor, que mis hijos sean buena tierra. Y no perder oportunidad para seguir sembrando justicia en ellos. Pero la decisión es de ellos. Y la consecuencia también es de ellos. Porque, hermanos, sea que nos guste o no, Dios no tiene nietos, solo hijos. Dice amén. Así llegamos a la